Vamos a darle gracias a Dios por la vida de los que nos están viendo ahorita en vivo en otros lugares del mundo, y vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos y dejamos que Dios nos hable en esta hora? Porque definitivamente, siempre lo he creído y lo he dicho, Dios habla a quien quiere oírle, ¿sí? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que tú nos vas a hablar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te manifiestas en nuestras vidas. Siempre, Señor, buscamos ser bendecidos por ti y sabemos que tú lo haces, Padre. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a que penetre hasta partir nuestra alma, discernir las intenciones de nuestro corazón, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que sea práctica en nosotros, Padre. Te lo suplicamos esto, te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo creo que todos nosotros estamos enfadados, sería la palabra. Iba a decir hartos, pero no lo voy a decir, estoy como muy duro. Pero enfadados, no sé, a mí me pasa, no sé a ustedes, cada 6 años o cada 3 años, cuando hay campañas políticas. ¿Sí, a ustedes no les da así como, ya chole, tantos comerciales? Y el que sigue otra vez el comercial y sale el político sonriendo y diciendo: bienestar para tu familia, empezando por la mía. ¿Verdad? Entonces, y empiezan a decir sus campañas políticas, y resulta que el político es muy amigable, sale a las calles, saluda a la gente, visita los lugares, escucha a las personas, les abraza, sonríe, se toma una foto con ellos, y cuando están en campaña son unas dulces palomitas, todos agradables, muy hermosos. Pero ya cuando están en la posición que se le dio al pueblo, que es la posición de poder, de autoridad, que el mismo pueblo le dio un voto, su voto de confianza, ya ni se acuerdan de nosotros, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Nosotros como iglesia una vez, recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hasta fuimos criticados por eso, invitamos a un candidato para el gobierno municipal. Y él dijo: no, pues si quieren voy a la iglesia ahí con ustedes. Y fue, hasta le dimos un tiempo en el culto, imagínense, en el culto le dimos un tiempo, y ahí enfrente de él, enfrente de la iglesia, firmó un convenio que nosotros hicimos con él para que nos fuera entregado un terreno para construir un templo a nuestro Dios. ¿Recuerdan esa vez? ¿Quién estaba ahí? Levanta la mano. Muy bien, gracias. Y me acuerdo que había unas visitas y hasta fui criticado: oye, no debes hacer esto en la iglesia. Y después me sentí apenado, pero bueno, firmó todo, ¿no? Y ya que firmó todo, fuimos ya después, sí ganó la presidencia, fui a la presidencia, me quise sacar una cita con él y jamás me recibió. Jamás. Me dio hasta su número personal de celular, le llamé varias veces y después cambió de número. Y ya jamás pude ver con él. Después me acuerdo que lo encontré por ahí en un restaurante, lo encontré, me le acerqué y le dije, y ni se acordó de mí. El que se acordó de mí fue su hermano. Su hermano sí se acordó de mí, sí me habló bien, pero su hermano no había tenido el puesto, ¿verdad? Fue increíble esa vez. Y yo dije: ¿cómo somos? ¿Cómo es la política? Así es la política. Esto mismo se traslada muchas veces a la iglesia. A veces somos políticos, nos gustan los reflectores, nos gusta ser vistos, nos proponemos, hablamos mucho de nosotros, y muchas veces nosotros empezamos a ver como lugares de ministerio, de servicio en la iglesia que sean vistosos para estar en ellos. Y es increíble porque a veces cuando estamos dentro de ese tipo de ministerios, a veces no pasa aquí todo es santidad y está muy bien. Se les pide que hagan otra cosa que no es para ser vista, y ahí como que no, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. Nos encanta ser vistos, nos encanta tener poder, tener autoridad. No sé, es algo como que es algo humano.
como que nos gusta lucirnos muchas veces y nos gusta resaltar, o sea, sobresalir sobre los demás. Ser reconocidos, ser palmeados, ser aplaudidos, ¿verdad? Nos encantan los reflectores, y eso nos hace sentir bien y contentos. Muchas veces así nos pasa. Y los ministerios que son más ocultos, como quizá lavar los trastes, algún testimonio, es donde como que lo rechazamos. Oímos del hermano Jaime, que es el encargado de hacer el rol, ¿verdad?, del aseo del templo. ¿Por qué? Porque oímos de ellos. ¿Por qué? Porque no. Eso es un ministerio no visto. A mí que me pongan a predicar, no que me pongan a barrer, ¿no? Yo recuerdo, no digo nombres para no herir susceptibilidades, porque quizás nos ven en línea, pero una vez en una boda se hizo un programa y en ese programa había una persona, un predicador, que yo le dije, oye, ¿podrías tú dedicarte en el tiempo de oración, orar por la pareja cuando la pareja ya esté, era una boda, cuando la pareja esté de rodillas, pasar al frente y orar por ellos? Y dijo, no, a mí ponme a predicar, no me pongas a orar. Dije, ¿por qué menosprecias orar? No menosprecio orar. Orar está bien, pero en el programa no me pongas nada más a orar, ponme a predicar. Entonces como que, y se perdió el privilegio, ni siquiera pasó a orar, menos a predicar. He escuchado otros que se proponen, oye, tengo una serie de predicaciones muy buenas sobre el matrimonio, ¿cuándo me invitas a tu iglesia para darla? Y cositas así, ¿verdad? Que uno dice, bueno, se autoinvitan, y eso sucede en todos lados. Nos encanta ser vistos, nos encanta ser aplaudidos, y eso, pues muchas veces tenemos que entender que no todos podemos hacer la misma cosa. Que Dios nos ha dado dones y capacidades diferentes a todos nosotros para que seamos un cuerpo, y que ese cuerpo tiene diferentes funciones. Pablo mismo lo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 28, todo el capítulo casi habla acerca de esto, pero en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diferentes dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo con un don especial. ¿Sí? Y dice ahí el pasaje que el ojo no le puede decir, o sea, que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros, y el ojo no puede decir, yo ya no sirvo porque yo no soy oído. No todos son ojos, sino ¿dónde estaría el oído? Dice el pasaje, no todos son oídos, sino ¿dónde estaría la boca? O sea, somos un montón de funciones, de órganos vitales que dan funcionalidad al cuerpo, y todos somos importantes. Todos. A veces pensamos que nuestro dedito, el más pequeño de nuestro cuerpo, de nuestros pies, que es el dedito chiquito, no tiene importancia. Golpéelo contra una puerta o contra una cama para que veas si no tiene importancia. Nos duele hasta el alma. Nos acordamos que tenemos un dedito. Camine con el dedito lastimado. Párese bien con el dedito lastimado. Y nos daremos cuenta que el dedito tiene importancia. Hay órganos en nosotros que ni nos acordamos que existen, y cuando los mencionamos decimos, ay, ¿quién es esa señora? ¿Verdad? Como el páncreas. ¿Qué es el páncreas? ¿Saben que sin páncreas no vivimos? El páncreas es tan vital como el corazón, y el páncreas cuando se enferma es mortal. Todas las personas que están enfermas del páncreas son diabéticas, y el que tiene pancreatitis tiene solamente un 1% de posibilidades de salvar su vida. Es increíble. Pero bueno, el apéndice, sabemos los que les han hecho apendicectomías, que son aquellos que
que nos han abierto aquí para sacarnos ese pedazo de tripa que no tiene funcionalidad y que decimos, bueno, no tiene funcionalidad, es un órgano obsoleto. El hecho pues es de que cada uno de nosotros tenemos diferentes órganos, diferentes partes de nuestro cuerpo y todas ellas son importantes. Y dice el pasaje que son muchos los componentes del cuerpo y que es un solo miembro. Son muchos en un solo miembro. Y si dijere, dice el versículo 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, el pie porque no es mano, entonces ¿no será del cuerpo? Sí, claro que es del cuerpo, ¿sí? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pues ¿no será del cuerpo? Claro que sí es del cuerpo. Dice que Dios ha colocado entonces los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El Espíritu Santo nos dividió funciones como Él quiso, cuando Él quiso y porque le plació. Nada más. Y tenemos que ser originales, porque si todos fuéramos un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, pero solo un cuerpo. Decimos ahí, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Claro que no. Antes bien, los miembros del cuerpo, dice que parecen más débiles, muchas veces son los más necesarios. Vuelvo al páncreas. El páncreas es un órgano que parece un camote poblano seco. Hagan de cuenta como un chile rojo, arrugado. Tiene un mal aspecto, de verdad, el páncreas da asco verlo. Y uno dice, qué horrible eso, pero es un órgano vital. Y los miembros que parecen aún más débiles son necesarios en el cuerpo. Y aquellos que en el cuerpo dice que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros con menos decoro, se tratan con más decoro. En pocas palabras, para Dios es exactamente lo mismo uno como pastor que está predicando que otro hermano que esté lavando los platos, o que haya metido la mano en el retrete y haya lavado una popó de alguien en el baño, o alguien que haya puesto los toldos. Es exactamente lo mismo. Es servicio a Dios, y Dios lo ve exactamente igual y ve el corazón de esas personas. Y muchas veces, pero muchas veces, vale más el trabajo que se hace tras bambalinas que el trabajo que se hace frente, porque depende de la actitud del quien lo hace. Si uno lo hace y pone un toldo y dice, Señor, lo voy a poner con dignidad y lo voy a poner con honradez y lo voy a poner con mi buena actitud, con mi perfección, porque tú eres un Dios perfecto y lo voy a poner para ti. Y ahí está el tubo. Es igual a que uno esté aquí arriba predicando. Es lo mismo, porque Dios ve la actitud del corazón. Y muchas veces la actitud del corazón del que está al frente es quererse lucir, querer ver los reflectores, querer darse a notar a la gente, y hay veces que encontramos, no pasa aquí, claro que no, pero gente que está cantando acá en el coro y que está acá cerrándole el ojo a las muchachas, ¿verdad? Y luciéndose. No pasa aquí. Jamás. Pero el hecho es de que Dios nos manda y nos capacita a servirnos, a servir el uno al otro. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que hay un pasaje ahí en Mateo capítulo 20, si gustan buscarlo en su Biblia, Mateo capítulo 20, donde hay una situación en la cual pareciera que, no sé, que ahorita vamos a ver, quizá dar una explicación a esto, ¿verdad? Pero ahí en Mateo capítulo 20, versículo 20 precisamente, llega una mujer que es hija de dos varones que andaban con Jesús, y no andaban con Jesús nada más ahí, andar con Jesús así sin más, ¿no? Esos varones eran apóstoles. Y no eran cualquier apóstol ahí, no, eran apóstoles cercanos, amigos del Señor. Amigos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de tres? Bueno, la antepasada, cuando hablamos de las ovejas,
de que soy oveja, hablamos de tres que eran como quien dice los consentidos del Señor Jesús, o los cuates, o el equipo interno con el cual Jesús podía platicar, sentarse, tomarse un café y decir cuestiones del ministerio, de su vida. Y Jesús tuvo la confianza de decirles: me siento mal y me siento muy triste hasta la muerte. Oren por favor por mí. ¿Sí? Y uno era Pedro y eran dos hermanos. Otro era Jacobo, y otro era Juan. ¿Sí? Entonces la mamá de Jacobo y Juan se llamaba Salomé. Salomé, en realidad, solamente Marcos menciona el nombre de Salomé. Los demás pasajes o los demás evangelios, cuando se refieren a ella, se refieren como la mamá de Juan y Jacobo, o se refieren en algunos otros pasajes cuando hablan de ella como la esposa de Zebedeo. Zebedeo era su marido. Entonces era Salomé, Zebedeo, y tenían dos hijos, uno era Jacobo y el otro era Juan. Esta Salomé entonces es la esposa de Zebedeo, madre de los dos apóstoles más cercanos a Jesús, los cuates de Jesús, sus amigos. Y ella también fue una de las mujeres que miraba de lejos cuando Jesús fue crucificado. Estaba ella junto con una de las Marías, que era María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, también era otro apóstol también que estaba ahí en ese lugar, y estaban otras mujeres, y estas mismas mujeres son las que cuando ya pasó el día de reposo fueron con especies, juntaron especies, entre ellas iba Salomé, iba a la tumba del Señor para poder ungir al Señor, porque se acuerdan que fue el día de reposo. Simplemente bajaron a Cristo de la cruz. Cuando lo bajaron, lo envolvieron así con especies en una sábana embebida de especies, y lo metieron a la tumba. Pero tenían que hacer como un ritual de preparación del cuerpo. No lo pudieron hacer porque les ganó el tiempo, porque ya era el día de reposo y no era permitido por la ley de Moisés hacerlo. Se esperaron todo un día. Y al día siguiente, muy temprano, que ya era domingo, fueron a la tumba para ver y para preparar el cuerpo de Jesús. Y se encuentran que la piedra está removida, que la tumba está vacía, y que dentro de la tumba está sentado un hombre, un varón, que era un ángel, y que les dice: ¿qué hacen aquí buscando a Jesús? Se ha resucitado. Vayan y díganles a los apóstoles. Esas mujeres que salieron corriendo, entre ellas iba Salomé, esta misma mujer, ¿sí? Ella pues entonces era un personaje muy importante. Y Mateo no le menciona su nombre, pero bueno, dice Mateo 20, capítulo 20, versículo 20, ¿sí? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, Salomé, ¿sí? Se le acercó a Jesús con sus hijos, iba con ellos, me imagino que hasta los peinó, les puso su mejor ropa. Vénganse, chamacos, vamos a ir, vénganse. Y se los llevó con Jesús y los acercó con Jesús y le dijo: Señor, tenemos una cita contigo. Dice que postrándose ante él, le pidieron algo. Y Jesús les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi hasta le dice: yo quiero que Jacobo esté a la derecha y que Juan esté a la izquierda, ¿verdad? O algo así. Jesús entonces respondiendo dijo: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y del bautizo con el bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Ok. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero ya al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquel a quienes está preparado ya por mi Padre. Cuando los 10 entonces oyeron esto, se enojaron en contra de los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos aparte, ¿sí? dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En pocas palabras, aquí vemos que la mujer, Salomé, Juan y Jacobo querían un hueso espiritual, ¿no? Ellos pensaban que el tipo de gobierno era como un gobierno humano y que Jesús iba a instaurar un gobierno eterno, humano, y quizá eso lo habían pensado porque Jesús lo había mencionado varias veces en realidad, ¿sí? O sea, era un tema recurrente ya entre los discípulos. Jesús les había dado esa promesa. Ahí mismo, si gustan, ahí mismo en Mateo, estamos en el capítulo 20, pero vayan un poquito más atrás, en el capítulo 19, versículo 28, 19-28 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo mismo le dice este pasaje en Mateo 25:31 y también en Lucas 22:30. Les está diciendo también el mismo tema. Miren, ustedes, cuando nosotros ya instauremos el reino, ustedes van a estar sentados sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínense el hueso espiritual que Jesús les estaba ofreciendo. Y no era la primera vez de que ellos pelearan por eso, porque aquí mismo estamos hablando del 18. Ahora vámonos del 19, perdón, vámonos otro poquito adelante al 18. En el capítulo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ellos ya querían huesillo. Llamando Jesús a un niño, entonces lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sí? Y eran temas recurrentes, que lo vemos también ahí mismo en Marcos. Si gustan ir poquito a Marcos, en el capítulo 9, versículo 33, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque de disputar habla de pelear. En pocas palabras, ¿por qué se estaban peleando en el camino? ¿Qué tanto se peleaban y manoteaban cuando íbamos caminando? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, ellos ya estaban queriendo hueso, queriendo lucirse. Ellos estaban, no sé, era un tema de verdad recurrente. Y después ustedes lo pueden buscar también en Lucas 9:46, en el 22, en el 24 y en el 26 de Lucas, ¿sí? Capítulo 9 y capítulo 22. Si quieren anotarlo o después lo escuchan, pueden ver también que son exactamente las mismas peleas. Las peleas era de que ellos se deschongaban, iban caminando y iban peleándose por quién iba a estar ahí. ¿Quién iba a estar ahí a un lado del Señor? No sé, me imagino que es como aquel hijo que parece humedad, ¿no? Que se mete, no sé, André ahorita está en esa etapa donde no tolera que yo esté con su madre. Se pone celoso y se pone en medio. Y no cree que se pone celoso y me dice: vete, déjame a mi madre. No, le dice a ella: vete y déjame a mi padre. Y está en esa etapa. Como que los apóstoles querían estar cerca del Señor. O sea, no a dos. Soy uno de los 12, soy privilegiado, pero no. Y luego ellos eran más privilegiados, porque eran uno de los 3. Eran 2 de los 3. Y todavía 2 de los 3 querían despedazar a Pedro.
Porque decían, no, como que Dios, como que Jesús tiene prioridad sobre Pedro, ¿eh? Como que Pedro es el chido para él. Habla mucho con Pedro, lo toma mucho en cuenta, le dice muchas cosas, como que platica mucho con él. Me imagino que los dos hermanos ya estaban ahí. Bueno, ok, entonces quizá Pedro vaya a estar a la izquierda y ¿quién de los dos va a estar a la derecha? No, ya era un tema de familia. Ya estaban sentados a la mesa con Salomé y con Zebedeo y estaban ahí y ellos les decían, hijo, ¿cómo les fue en el ministerio ahora con el Señor? No sé, pues es que estamos como preocupados. Sí, a mí también me preocupa, como que Pedro se está metiendo mucho, ¿no? Y era un tema recurrente, tan recurrente era el tema en la casa que ¿quién fue a pedirle el favor al Señor? La mami, la mamita. Y de verdad yo me los imagino a Jacobo y a Juan hasta peinaditos, sentaditos. Y la mamá hablando por ellos. Señor, quiero un hueso espiritual para mis hijos. Quiero que uno esté a tu derecha y que otro esté a tu izquierda y quiero que lo ordenes. Ordénalo ya. Nada más es cuestión de que tú lo pidas, de que tú lo digas y entonces dilo y ya. Él les dice, miren, en realidad ustedes no saben lo que piden. Creo que ni siquiera saben lo que piden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces les dijo, ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Cuando habla del vaso, habla precisamente del cáliz. Hablan del cáliz con que yo voy a beber. Pueden beber el sufrimiento que yo voy a tener. Pueden echarse ese trago amargo que yo me voy a echar. ¿Son capaces de hacerlo? Eso les está diciendo el Señor. ¿Se pueden poner en mis zapatos? ¿Pueden hacer lo que yo voy a hacer? ¿Y el sufrimiento que yo voy a padecer? Cuando habla del bautismo, no está hablando ni del bautismo del Espíritu Santo, ni está hablando del bautismo en agua, sino le está diciendo, en pocas palabras, ustedes pueden ser sumergidos en el mar de sufrimiento y dolor en el cual yo voy a ser sumergido. Y ellos bien valientes les dice, ¿sí? Sí podemos. Contigo hasta la muerte. Y ya Jesús como que se sonríe, me lo imagino al Señor y les dice, miren, la verdad, sí van a sufrir. La historia dice, ahí en Hechos capítulo 12, versículo 2, cuando van Herodes por querer agradar al pueblo, apresa a Jacobo y a Pedro en la cárcel, dice Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Lo mató a sangre fría a Jacobo. En Hechos capítulo 12, a uno de los dos que quería su huesito espiritual, lo mató con un arma de punzocortante, una espada, lo acuchilló, dicen pasajes. Y Herodes, literalmente Herodes, lo acuchilló. Otro pasaje dice que lo mandó a acuchillar, pero que lo mató a espada, lo mató a espada. Entonces uno murió con una muerte muy dura. Yo no sé cómo sería morir acuchillado. El dolor que se sentiría y la desesperación de sentir que la sangre se pierde, que la respiración ya no la puedes contener y que mueras, ¿no? Así murió él. Sí, bebió un poco del sufrimiento, sí, porque fue por causa del Señor. ¿Por qué lo apresaron? Por causa del Señor. Después ahí mismo apresan a Pedro no lo dejan vivo, pero lo dejan en la cárcel, y es cuando el ángel ayuda al escape de Pedro, se va a la casa donde están orando por él, y ni la creen que ya llegó, ¿verdad? Porque están orando, y cuando toca la puerta sale una mujer. Bien, soy Pedro. Espérate, estamos orando por ti para que te liberen de la cárcel. Y se mete corriendo y se le olvida a Pedro en la banqueta. Y ya después ya salen por él, ¿verdad? Es el mismo pasaje. Pero antes de ese milagro que nosotros nos concentramos siempre, cuando hablamos de Hechos capítulo 12, hablamos de la liberación de Pedro, pasamos por alto
que en ese mismo pasaje es donde matan a uno de los hijos de Zebedeo y de Salomé. ¿Y de Juan? ¿Qué pasó con Juan? Juan fue torturado, ¿sí? Ahí dice en Apocalipsis que fue torturado y fue exiliado a la isla de Patmos. Jamás pudo volver a su tierra, Juan. Murió solo, vivió solo, y ahí fue donde se le manifestó precisamente la visión del Apocalipsis, allá en Patmos. Pero él murió exiliado. No hubo para él así como que el trono, pero quizá pues dijo, bueno, cuando se instale su trono, después de la resurrección, después de los últimos tiempos. O sea, ahí estaba buscando un lugar, un hueso espiritual para sus hijos. Quería que sus hijos fueran precisamente los más notables, los que estaban más, más vistos y que sobresalieran sus hijos. Y sus hijos pues no la contradecían, pues ahí van con ella, ¿verdad? Y dice, pues bueno, yo sí me animo, yo sí, pero tú destápame, ma. Ya saben que los políticos los destapan, ¿verdad? Se proponen ser políticos, ser, no sé, gobernadores, presidentes, municipales, diputados, senadores, y hay un amigo que es el que dice en el partido o en los medios de comunicación, ¿qué les parece si votamos todos por Marcos para presidente? La gente grita. Entonces, ¿quién lo destapó? Yo. ¿Quién se propuso? Él. O quizá entre un grupito lo propusimos. Fue un acuerdo. Fue un acuerdo de familia. ¿Quién lo destapó? La mamá. ¿Pero quién quería? Pues los hijos. Y sí, al final, sí fueron sumergidos en el bautismo del Señor. Sí tomaron del mismo cáliz de sufrimiento que el Señor Jesús tomó, pero el hecho es de que perdieron el rumbo por estar discutiendo quién era el mejor. Y Jesús los volvió a ubicar y les dice, no pierdan el sentido, no se alcen, no se levanten y quieran ensalzarse sobre los demás y hacerse notar y ser aplaudidos por la gente. Sean tan humildes como un niño, sean tan sencillos como un niño, porque el que se humilla será enaltecido. Y los gobernantes se proponen y gobiernan para enseñorearse de las naciones, para ensañarse también sobre ellos y para ser vistos por las gentes y aplaudidos por las gentes y ser famosos. Pero el que quiera ser grande en el reino de los cielos no será así. No será así. El grande es el que sirve. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, y ese lo tienen ustedes en su boletín, ¿verdad? El Hijo del Hombre, siendo Dios mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿sí?, en rescate por muchos. El que quiera ser el primero, pues puede llegar a ser el último. El que quiera ser el último puede llegar a ser el primero. Los últimos serán los primeros. Tenemos que entender que servir es un honor, y hacerlo con humildad, ¿sí? Y también es una gran responsabilidad que el Espíritu Santo nos está dando. Y tenemos que estar dispuestos a que podemos llegar a sufrir por servir a Dios. Y es el cáliz que para nada se parece a lo que Jesús se refería con ellos, pero también podemos ser bautizados metiéndonos en un laberinto también de sufrimiento, porque también tenemos que ser probados. Dios prueba a sus soldados. ¿De qué estás hecho? Señor, contigo hasta la muerte. Y le dice, cállate mejor, porque antes de que cante el gallo ya me vas a negar 3 veces. Pero Jesús se preocupó por él, porque antes de que esto sucediera, Jesús fue con Pedro y le dijo, Pedro, y lo apartó, le dijo, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo.
Y yo creo que ustedes saben cómo se zarandea el trigo, ¿verdad? No así, sino así, pa, pa, en el piso. O sea, se zarandea, pa, se le dan unos trigazos al piso para que sacudirlo. Y Satanás me pidió para zarandearte como trigo. ¿Sí? No sé, me acordé ahorita de la película de los Avengers, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llega Loki, el hermano de Thor, y está ahí como burlándose de ellos, y entonces llega Hulk y lo agarra, ¿no? ¿Se acuerdan que le hace así? Pa, 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 pa. ¿Se acuerdan de esa escena que hasta rompe el piso con él, verdad? No sé, así es como zarandearlo como a trigo. Satanás me ha pedido para agarrarte como Hulk agarró a Loki, para que no se nos olvide. Pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. ¿Sí? Yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Y parte del zarandeado que le dio fue la negación. Y su fe cayó. Y Jesús fue después de resucitado y lo restauró. Ahí en Juan capítulo 21. El hecho pues es de que servir al Señor no es vivir color de rosa. No tenemos nosotros que estar pensando que es algo maravilloso, una protección, que ya no nos va a pasar nada. Vamos a ser probados. Claro que sí. Vamos a ser criticados. Vamos a ser juzgados. Van a murmurar de nosotros. Nos van a decir un montón de cosas. Pero no busque los reflectores. ¿Por qué? Porque también hay personas que se autoinvitan a los ministerios. Se autoinvitan, pero no a cualquier ministerio. Se autoinvitan a lo mejor. Quieren ser llamados pastores. Quieren ser llamados líderes, siervos del Altísimo. Quieren ser reconocidos por los hombres. Quieren ser vistos. Y si no se les da ese don, entonces dicen, no, pues estás contra la voluntad de Dios porque yo tengo un llamado. Y sí, tenemos un llamado para servir, y ese llamado hay que acudir al llamado para servir, pero también hay que ser probados para servir. Y también Dios nos dice que no tenemos que poner las manos negligentemente. Tenemos que ser sabios para ungir a alguien. El llamado lo hace Dios, la aprobación la hace la iglesia. La iglesia siempre es la que va a consolidar y a aceptar el llamado que Dios le hizo a una persona. ¿Sí? Va a respaldar el llamado de Dios. Si la iglesia no respalda el llamado de Dios, pues será un llamado de algo que le cayó mal en un tamal que se comió y pensó que fue Dios el que le habló, y no es Dios el que le habló. Quizá sus motivaciones son otras. Sus motivaciones es ser visto, ser nombrado, que le digan algo diferente. No somos superiores a los demás porque tengamos un ministerio en IBF, ni en cualquier iglesia del mundo que nos vean ahorita. No somos más que nadie. No somos los super espirituales, no somos los superhombres o supermujeres, y no, no levitamos. De verdad nos sigue dando hambre, no sé, nos golpeamos y nos duele, nos cortamos y nos sale sangre, seguimos siendo humanos, con las mismas necesidades, dificultades, y no tenemos que olvidar que seguimos siendo ovejas. Todos somos ovejas, todos somos necesitados del Señor y todos somos dependientes del Señor. No hay uno más que otro, simplemente tenemos diferentes funciones y es un solo llamado. Pero la iglesia tiene que ratificar el llamado de Dios. Así es que, hermanos, seamos humildes. Seamos humildes ante el llamado de Dios para servirle. ¿Por qué no servirle tras bambalinas? Yo les he dicho a algunos hermanos, oye hermano, yo creo que tú tienes capacidad, no sé, ¿te gustaría algún día dar un devocional un miércoles, pasar a dirigir algún tiempo? ¿O por qué no algún día predicar? Y dice, no, hermano. Yo no busco los reflectores, yo nada más quiero servir tras bambalina. Se lo respeto, no quiero ser visto. Y hace el trabajo y lo hace muy bien, porque lo hace con humildad, lo hace para el Señor.
y no le interesa ser visto. No buscar la aprobación de los hombres, no quererse lucir. Y sobre todo las mujeres no buscan la aprobación de los hombres, ni los hombres buscan la aprobación de las mujeres, ¿verdad? Y usar un escenario como para lucirse y decir, mira nomás lo que puedo hacer, chiquilla, ¿de qué te estás perdiendo? ¿Verdad? O sea, no es para ligar, no es para sorprender al ser humano, menos a Dios. Tenemos que recordar las palabras de Jesús, que dice así aquí, que el que quiera ser mayor es el que debe servir. Entonces, solo sirvamos. El que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. Y no nada más está diciendo del trabajo o del ministerio o de la cercanía aquí, o sea, también en el cielo. O sea, los huesos espirituales existen, sí, ¿cómo no? Pero ¿qué dijo Jesús? No me corresponde a mí decir quién se pone aquí, quién se pone acá. Esto ya lo tiene destinado mi Padre y solamente Él decide esas cosas, ¿sí? No te propongas, no hables de ti. Mejor habla de Dios. Porque hay muchos que también llegan, no sé, han llegado aquí. La otra vez, una vez que estaba predicando Isaac, llegó dos personas, dos hombres, se sentaron aquí, empezaron aquí, Isaac terminó y ya lo saludaron a él, es primera vez que venían aquí, lo saludaron aquí. Y ya después Isaac me estaba buscando, yo vi que me estaba buscando, ¿verdad? Como para que decir, ven, échame paro, ¿verdad? Entonces ya llego yo al frente, estaban aquí ellos, y eran dos políticos, venían disfrazados, pero ellos hablaron tan bien de ellos mismos, que Isaac me dice, estaba abrumado. No puede ser que un hombre hable tanto de sí como él. No, dijo, no, yo he fundado iglesias, yo he hecho esto, he sacado demonios, tengo un ministerio enorme, internacional, esto. Y pues nada más lo escuchamos hablar y, qué bueno, ¿quieres unos tacos? Así le dije, ¿quieres unos tacos? Sí, vente, vamos a los tacos. Está bien, como que te has desgastado mucho, necesitas comer, has de tener hambre. No, tanto trabajo que has tenido, has de tener hambre, ¿verdad? O sea, uno no puede venir a hablar de sus logros, porque al fin y al cabo, no son tus logros. Es Dios mismo trabajando en uno mismo y la gloria se la tiene que llevar Dios, no nosotros. Por ahí dice Dante Gebel, ¿verdad? Que Dios es el que se lleva la gloria y nosotros nos quedamos con las deudas. Dios se tiene que llevar la gloria cuando a alguien le sirve. La gente debe maravillarse y decir, bendito sea Dios que usó al hermano para bendecir mi vida. Bendito sea Dios que usa un grupo de hermanos para bendecirnos y colocar todo donde estamos sentados y allá todos los toldos, y que lavan los platos y que lavan los baños y que asean este lugar. Bendito sea Dios por la vida de esos hermanos, porque ustedes ni los conocen ni los ven y todo está perfecto, está limpio, está muy bien, está muy cómodo. Hasta aire acondicionado tenemos. Está muy padre. Bendito sea Dios por todas esas personas que se dejan usar por Dios para servirnos a nosotros mismos. Porque servir a Dios es servir a los hermanos. Entonces hay que servir a los hermanos, pero ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios, ¿cómo? Sirviendo a mis hermanos. Y la gloria debe ser para Dios, porque hay que tener cuidado, porque hace 8,000 años atrás hubo un ángel muy guapo, muy hermoso, que la gloria la empezó a llevar también para él, y que le empezó a decir, de 3 glorias, 2 para ti, Señor, y 1 para mí, y después 2 para mí, y después 3 para mí. Y ese ángel lucero de la mañana se llamó Satanás después, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. No somos la gran cosa por servir. No busquemos un hueso espiritual, no busquemos ser vistos por los hombres. Sirvamos con humildad. Si Dios, Jesús, siendo Dios,
Dijo, no vine para ser servido, sino vine para servir. Y me encanta, y con eso voy a terminar. Vine para dar mi vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? Vino a morir por nosotros. A eso vino Jesús. Nada más. Porque nosotros éramos incapaces de llegar a Dios. Entonces Jesús vino a dar su vida por nosotros. Para que la justicia de Dios y la ira de Dios a consecuencia del pecado del ser humano no fuera sobre nosotros, sino fuera sobre Jesús. Por eso Él fue propicio a nosotros. Él pagó nuestros pecados. Él fue llevado a la cruz y Él murió en el lugar de nosotros. Nos sustituyó. Vine a dar mi vida en rescate por muchos. La pregunta es, ¿estás seguro que Él ya te rescató? ¿De qué quizá preguntes? Estamos hablando de la vida eterna. ¿Estás seguro que si morirías en este mismo instante, al cerrar tus ojos aquí, los abrirías delante de la presencia de Dios? ¿O los abrirías lejos de la presencia de Dios? Solamente hay dos lugares, o es cielo o es infierno. Si tú no sabes a dónde vas cuando mueres, estás en un grave problema. Porque dice la Biblia que es solo una oportunidad, esta vida. Y está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay otra segunda oportunidad, no vas a reencarnar, no vas a venir después de la muerte. Ay, sí, ahora sí, y váyase a querer, ahora sí creer y ser rescatado por Jesús. Porque Él vino una sola vez y se presentó una sola vez, dice Hebreos, hubo un solo sacrificio por tus pecados y mis pecados, que fue el sacrificio de Jesús. Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. La pregunta es, ¿ya te rescató? ¿Estás seguro que ya te rescató? ¿Cómo te vas a saber rescatado por Dios? Cuando tú decides en tu corazón creer en el sacrificio que Jesús hizo y dejar de creer en tus buenas obras y dejar de creer en religiones y dejar de creer en cosas que tú puedas llegar a ser. La salvación no la podemos comprar y la salvación no la merecemos. Por eso es un regalo. Entonces Jesús vino y murió y nos dio ese regalo de vida eterna. Y lo único que nos pide es creer. Creer en el sacrificio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. Cree. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer. Así como tus apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Yo te ruego por aquellas personas, Señor, que están escuchando este mensaje en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra de salvación en sus vidas. Que ellos puedan reconocer en su corazón que están alejados de ti en un grave problema espiritual. Porque eternamente estarían separados de ti si mueren en este momento. Que entiendan la gravedad del asunto, Señor. Y que puedan decidir dejar de creer en ellos mismos, o en una religión, o en un grupo de personas, o en personas, y aprendan de una buena vez a creer solamente en ti Jesús, que viniste a esta tierra para morir por nuestros pecados. Que podamos reconocer esa necesidad, reconocer que tenemos la necesidad porque en nosotros hay pecado, que decidamos arrepentirnos de ese pecado, esa maldad que hemos cometido. Te pidamos perdón y decidamos aceptarte en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Ahorita en este momento puedes orar a Dios y pedirle eso. Decirle a Jesús, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Salvador y también como mi Señor para que tú gobiernes mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te pido que me otorgues la salvación
quiero estar seguro de que al morir iré delante de tu presencia por la eternidad. Gracias te doy, Señor, también por aquellos hermanos que tienen un ministerio tan valioso en esta iglesia. Y por aquellos que están en otros lugares, en otros países, en otras iglesias en el mundo, Señor, y que nos están escuchando en esta hora. Y que también ellos tienen ministerios en su iglesia, Señor. Bendice sus vidas. Valoro mucho y sé que tú valoras mucho el trabajo que ellos hacen. Yo te suplico, Señor, que lo hagan en humildad. Que lo hagan, Señor, no queriendo tener un hueso espiritual. No queriendo ser vistos por los hombres o lucirse. No por un nombramiento, Señor, o ser llamados pastores o líderes o siervos tuyos. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a no buscar nombramientos, porque esos no caben en tu reino, Señor. Es algo que te choca a ti, Padre, porque eso es soberbia. Señor, tú eres el que nos llamas y tú pones a tu iglesia a que ratifique ese llamado. Yo te ruego, Padre, que tú seas, Señor, el que pongas y quites siervos, Señor, de esta iglesia y de las iglesias que somos tu cuerpo, Señor universal. Tú conoces el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros. Sabes si estas son buenas o son malas. Protege a tu iglesia, Señor. Protégela de lobos rapaces, de hombres amadores de sí mismos, de blasfemos, de personas que son lobos vestidos de ovejas y que se burlan de la gente y que solamente quieren sacar provecho de la gente y dinero de la gente, Señor. Son charlatanes. Descúbrelos en el nombre de Jesús. Humíllalos y protege tu iglesia, Señor. Y aquellos siervos tuyos, Señor, que con humildad te sirven y te aman, exálzalos, Señor, porque eso dice tu palabra. Tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Ayúdanos a ser como niños sencillos, Señor, y poder, Padre, servirte con un corazón limpio. Te lo pedimos esto y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues podemos entonces salir. Si Dios permite, nos vemos, hermanos, entonces la próxima semana por acá.